La superstición más peligrosa, de Larken Rose. Narración, Paola Mansi. Producción, El Blog del Tuco. Parte 3c. Los efectos del mito sobre los sujetos. Cavando nuestra propia tumba. Lamentablemente, la creencia en la autoridad provoca incluso que las personas se sientan obligadas a ayudar en su propia esclavitud, opresión y, a veces, su muerte. De hecho, solo un pequeño porcentaje de la coerción del gobierno es implementado por los ejecutores de la autoridad, la mayor parte es implementada por las propias víctimas. La clase dominante simplemente les dice a las personas que están obligadas a hacer ciertas cosas y la mayoría de las personas obedecen sin que se requiera una aplicación real. Como un ejemplo de este impresionante hecho, decenas de millones de ciudadanos, cada año, rellenan confusos y extensos formularios conocidos como declaración de la renta, cuyo cometido esencialmente es la autoextorsión. Si las víctimas de Hacienda acordaran pagar, pero solo en el caso de que el gobierno averiguara sus supuestas obligaciones tributarias, el sistema colapsaría. Cada declaración de impuestos es básicamente una confesión firmada, con la víctima de la extorsión no solo revelando todo sobre sus finanzas, como un autointerrogatorio, sino también calculando la cantidad que le será robada, para que los ladrones no tengan que hacerlo. Sin embargo, todos estos inconvenientes desagradables y las molestias burocráticas a las que las personas se someten, simplemente porque se les dijo que se exigía por ley, no son nada en comparación con los síntomas más serios de la creencia en la autoridad. Basado en la mitología, el deber al país y la ley que imponen el reclutamiento militar, millones de personas a lo largo de la historia se han convertido en asesinos del Estado. Solo una pequeña fracción, los llamados objetores de conciencia, se ha resistido alguna vez, y generalmente han sido despreciados por sus compatriotas, tachándoles de cobardes o de no tener patriotismo. En el caso de algunas leyes, puede ser difícil distinguir entre personas que obedecen por un simple temor al castigo y aquellos que obedecen porque se sienten con la obligación moral de someterse a las órdenes de los políticos, la ley. Con el reclutamiento militar, sin embargo, es fácil notar la diferencia, porque el cumplimiento puede ser mucho más peligroso para el sujeto que cualquier otro castigo con que el gobierno amenace a los que se niegan a obedecer. Si las opciones son cumplir y con ello, posiblemente, morir horriblemente en algún campo de batalla en el otro lado del mundo, o bien, desobedecer y posiblemente ir a la cárcel, es muy probable que solo esta amenaza sea suficiente razón para que muchos se alisten, y luego aparece la frase la llamada del deber. En resumen, el nivel de cumplimiento con la milicia, al menos en el pasado, muestra claramente que la mayoría de la gente preferiría cometer asesinatos o morir antes que desobedecer a la autoridad. Difícilmente podría haber una mejor señal de cuán poderosa es la superstición de autoridad, y es que miles y miles de seres humanos, normalmente civilizados y pacíficos, saldrán de sus hogares, incluso viajando por medio mundo, para matar o morir, simplemente porque sus respectivas clases dominantes se lo pidieron. Cada soldado es a la vez ejecutor y víctima de la superstición de la autoridad, ya sea que se haya presentado como voluntario o haya sido reclutado. La lucha para defender a los inocentes de los agresores es una causa noble, y es a menudo la intención que mueve a aquellos que se unen al ejército. Pero en un régimen militar jerárquico, el soldado se convierte en una herramienta de la máquina en lugar de un individuo responsable. En lugar de ser guiado por su propia conciencia, está completamente controlado por las órdenes que recibe a través de la cadena de mando. Y cada vez que su obediencia lo lleva a hacer algo inmoral, que es muy a menudo, no solo daña a sus víctimas, sino que también se daña a sí mismo. Después de la guerra de Vietnam, como un ejemplo, muchos soldados estadounidenses llegaron a casa con sus cuerpos intactos, pero con profundos problemas psicológicos. Cuánto del daño mental fue resultado de presenciar la carnicería y cuánto fue el resultado de la participación personal en dicha carnicería, es difícil de decir. Un miedo prolongado a la muerte inminente puede, por supuesto, causar problemas psicológicos graves, incluso la muerte en algunos individuos. Las confrontaciones violentas pueden ser bastante estresantes, incluso cuando el individuo se siente completamente justificado, como en el caso de defender a su familia de un atacante. Pero participar en un combate mortal donde ninguno de los combatientes parece tener una idea clara de cuál es el propósito o la justificación del conflicto, como ocurrió en Vietnam,
parece agregar un grado adicional de trauma psicológico. Como han atestiguado muchos soldados de combate, una vez en el infierno de la guerra, generalmente se olvida cualquier causa o justificación para la lucha, aunque parezca vagamente noble. Y todo lo que queda es el deseo de mantenerse con vida y ayudar a los compañeros a mantenerse con vida. Ambos hubieran sido más útiles en sus respectivas casas, no uniéndose al ejército en primer lugar. Y, sin embargo, el número de soldados que simplemente se marcha a casa es bastante pequeño, por una simple razón, porque constituye un acto de desobediencia a la autoridad percibida. Así pues, el soldado promedio, aunque puede tener coraje y fuerza para arrojarse en un combate mortal, no lo tiene para desobedecer a una autoridad percibida. Como en muchos casos de coerción autoritaria, las víctimas del reclutamiento militar casi siempre superan ampliamente en número a quienes intentan obligarlo. Incluso cuando a las personas se les ordena legalmente que sacrifiquen sus mentes y cuerpos por el bien de las guerras territoriales entre tiranos, la simple desobediencia pasiva de alguna porción significativa de reclutas haría que la máquina de guerra se detuviera. ¿Qué castigo es más temible que el propio resultado del cumplimiento? Los resultados habituales de las peleas en la guerra son terror prolongado, dolor, sufrimiento físico y mental, mutilaciones y a veces, muerte. No obstante, incluso después de presenciar los horrores de la guerra de primera mano, muy pocas personas son capaces de desobedecer a la autoridad, quitarse el uniforme y marcharse. Un testimonio del poder de la creencia en la autoridad es el hecho bien documentado, aunque raramente discutido, de que los abusos cometidos contra los judíos alemanes por los nazis a menudo se llevaban a cabo con la cooperación y asistencia de policía judía, como ocurrió en el gueto de Varsovia. En su cultura, al igual que en casi todas las demás culturas, la gente estaba tan convencida de que la obediencia es una virtud que, aunque alguien nuevo estaba a cargo, todavía se sentían obligados a hacer lo que se les decía, incluso si significaba oprimir violentamente a sus propios parientes. Pero lo que puede ser aún más perturbador, pero indiscutible, es el hecho de que muchos millones de personas en la historia han ayudado en su propio exterminio, porque la autoridad les dijo que lo hicieran. Por ejemplo, durante el Holocausto, muchos cientos de miles de judíos, por su propio poder, subieron a los vagones de los mismos trenes que los llevarían a la muerte, sin tratar de esconderse, huir o resistirse. ¿Por qué? Porque los que pretendían ser autoridad se lo pidieron. Si bien era indudable que no todos sabían exactamente lo que les aguardaba en el otro extremo, aún así, se entregaron a la custodia de una maquinaria que obviamente les haría daño. Hay una cierta sensación de comodidad y seguridad que uno obtiene al conformarse y obedecer. Creer que las cosas están en las manos de otra persona y tener la confianza de que alguien más hará las cosas bien, es una forma de evitar la responsabilidad. El adoctrinamiento autoritario enfatiza la idea de que, pase lo que pase, si simplemente haces lo que te dicen y haces lo mismo que todos los demás, todo estará bien, y los encargados te recompensarán y protegerán. El cuerpo humano cuenta una atrocidad de gobierno tras otra, cuán equivocada es esa creencia. Si las víctimas de la opresión y el asesinato legal simplemente no hubieran colaborado, incluso si no hubieran movido un dedo para resistir la fuerza, el mundo sería un lugar muy diferente hoy en día. Si los nazis hubiesen tenido que transportar físicamente a cada judío, vivo o muerto, a las cámaras de gas o los crematorios, el nivel de homicidio hubiera sido drásticamente menor. Si cada esclavo vendido a la esclavitud se hubiera negado a trabajar, en breve no hubiera existido comercio de esclavos. Si Hacienda tuviera que calcular uno a uno el impuesto adeudado y luego robarlo directamente de cada contribuyente, no existirían más impuestos fiscales. En resumen, si las víctimas de extorsión autoritaria, acoso, vigilancia, asalto, secuestro y asesinato simplemente dejaran de ayudar en su propia opresión, la tiranía se derrumbaría. Y si la gente diera un paso más y se resistiera por la fuerza, la tiranía colapsaría aún más rápidamente. Pero la resistencia, ya sea pasiva o violenta, requiere que la gente desobedezca a una autoridad percibida, y eso es algo que la mayoría de la gente es psicológicamente incapaz de hacer. En última instancia, es la creencia en la autoridad entre las víctimas de la opresión, incluso más que las creencias de la clase dominante y sus ejecutores, lo que permite que la tiranía y la inhumanidad del hombre contra el hombre continúen en una escala tan grande. Los efectos sobre delincuentes reales.
Irónicamente, en situaciones donde la obediencia realmente mejoraría el comportamiento humano, la autoridad no tiene ningún efecto. Aquellos individuos, por ejemplo, cuyas propias conciencias no les impiden robar o agredir a sus vecinos, porque no les importan los estándares habituales de lo correcto y lo incorrecto, tampoco les importa lo que la autoridad les dice que hagan. Solo quienes intentan ser buenos se sienten obligados a obedecer a la autoridad. La creencia en la autoridad es una creencia acerca de la moralidad, es la idea de que la obediencia es moralmente buena. Para quienes no se preocupan por lo que se considera bueno, las mismas personas cuyas conciencias no son suficientemente poderosas para hacer que se comporten de una manera civilizada, el mito de la autoridad no tiene ningún efecto. En otras palabras, solo aquellos que no necesitan ser controlados, es decir, aquellos que ya están tratando de vivir vidas morales, sienten la obligación de obedecer a los controladores. Mientras tanto, aquellos que representan una amenaza real para la sociedad pacífica no sienten la obligación moral de obedecer a ninguna autoridad de todos modos. En general, los mandatos de la autoridad, incluidos los inherentemente justificables como no robar y no matar, siempre resultan innecesarios cuando se dirigen a personas buenas o ineficaces cuando se dirigen a personas malas. Es difícil imaginar una situación en la que un individuo que no tenga escrúpulos para cometer robos, asaltos o asesinatos, luego se sienta culpable por violar las leyes que prohíben tales acciones. Aquí se debe hacer una distinción entre obligación moral y el temor a represalias. Un ladrón que no siente la obligación moral de abstenerse de robar tampoco sentirá la obligación moral de acatar las leyes contra el robo. Sin embargo, si percibiera una amenaza hacia su propia seguridad, ya fuera de la policía o de cualquier otra persona, quizás esto podría disuadirle de robar a la gente. Pero ese efecto disuasorio proviene por completo de la amenaza de un acto de violencia, no de la supuesta autoridad subyacente a la amenaza. Esto significa que la supuesta autoridad nunca será lo que impida que ocurran crímenes reales y que un sistema de disuasión eficaz no requiere de autoridad en absoluto. Esto se analiza con más detalle a continuación. Parte 3. D. Los efectos del mito en los espectadores. El pecado de la no resistencia. Es obvio que la creencia en la autoridad afecta las percepciones y acciones de los encargados de hacer cumplir la ley, y también afecta las percepciones y acciones de aquellos contra quienes se hará cumplir las leyes. Pero incluso las percepciones y acciones de los espectadores, es decir, aquellos que no están directamente involucrados en el hecho, también juegan un papel importante en el estado de la sociedad humana. Más específicamente, la inacción de los espectadores, que silenciosamente permiten que la coacción legal sea infringida a otros, tiene un impacto enorme. La historia está llena de ejemplos que prueban que Edmund Burke tenía razón cuando dijo que todo lo que es necesario para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada. El asesinato en masa cometido por los regímenes de Stalin, Mao, Hitler y muchos otros fue posible no solo por la voluntad de los ejecutores en cumplir sus órdenes, sino también por la obligación imaginaria de las víctimas de obedecer a la autoridad, y por la creencia sostenida por casi todos los espectadores de que no deberían interferir con la ley que se está aplicando en cada momento. Los perpetradores de la injusticia masiva, incluido el asesinato masivo, son normalmente superados en número por sus víctimas, y si a ello se suma el número de espectadores, el número de todas esas personas que podrían intervenir multiplica. Así pues, se ve claramente cuán significativa puede llegar a ser la acción o inacción de estos simples espectadores. Por supuesto, algunas personas no podrán intervenir en cierta situación simplemente como resultado de un miedo básico. Un testigo de un atraco que no se atreve a intervenir no está tolerando el atraco por su inacción. Simplemente valora más el beneficio que la inacción produce en su propia seguridad, que el posible beneficio que podría obtener para la víctima interviniendo. Pero hay muchos casos en los que la creencia en la autoridad hace que la gente dude en involucrarse en un conflicto, no solo por miedo sino por una profunda aversión psicológica a ir en contra de la autoridad. Hay dos maneras en que esto puede hacer que los espectadores permanezcan estáticos mientras se comete una injusticia legal sobre otra persona. 1. Que el espectador crea que la injusticia cometida es realmente merecida, porque lo dice la ley, o 2. Que el espectador desapruebe los hechos, pero su disposición a actuar o incluso hablar en contra de los agentes de la ley sea sofocada por su bien entrenada sumisión. De cualquier manera, el resultado es el mismo.
el espectador no hará nada para detener la injusticia. Pero los dos fenómenos se abordarán por separado. Imaginar que el mal es legal para verlo como bueno. Hay literalmente millones de ejemplos que podrían usarse para demostrar cómo la percepción del público en general se ve dramáticamente afectada por la creencia en la autoridad. Simplemente considere cómo una persona normal ve y juzga un acto cuando lo comete alguien que afirma ser autoridad, a diferencia de cómo ve y juzga exactamente ese mismo acto si es cometido por otra persona. Aquí vemos algunos ejemplos. 1. Escenario A. Un soldado estadounidense en un país extranjero va casa por casa, pateando puertas, llevando una ametralladora y apuntando a completos extraños, ordenando que los detengan e interroguen, mientras busca insurgentes. Escenario B. Un ciudadano normal, en su propio país, va de casa en casa, pateando puertas, llevando una ametralladora y apuntando a completos extraños, ordenando que los detengan e interroguen, mientras busca a personas que no le gustan. El primero es visto por la mayoría de las personas como un soldado valiente y noble que sirve a su país, mientras que el segundo es visto como un individuo terriblemente peligroso, probablemente con trastornos mentales, que debe ser desarmado y sometido a toda costa. 2. Escenario A. Un oficial de la ley está operando en un puesto de control de alcoholemia o un puesto de control fronterizo, deteniendo a todos para preguntar si están en el país legalmente, si han estado bebiendo, o si hay alguna indicación o evidencia de actividad criminal que pueda encontrar. Escenario B. Un hombre sin una insignia detiene todos los autos que circulan por su calle, pregunta a cada conductor si es nativo del país, le pregunta si ha estado bebiendo y busca en su automóvil algo que parezca sospechoso. El policía que se involucra en tales hostigamientos, detenciones, interrogatorios e indagaciones intrusivas y desagradables es visto por muchos como un valiente ejecutor de la ley que hace su trabajo, mientras que cualquier otra persona que se comporte de esa manera sería considerada psicótica y peligrosa. 3. Escenario A. Un trabajador de servicios de protección infantil recibe un caso y, basado en un aviso anónimo, se presenta en una casa para interrogar a los propietarios, con el descarado propósito de decidir si son padres idóneos o si el Estado debería llevarse a sus hijos por la fuerza. Escenario B. Una persona normal, basada en un rumor que escuchó de un extraño, se presenta en la casa de otros extraños, haciéndoles preguntas y amenazando con llevarse a sus hijos si el que pregunta no queda satisfecho con las respuestas. Nuevamente, se cree que el trabajador del gobierno simplemente está haciendo su trabajo, mientras que el individuo normal que hace lo mismo es visto como una persona peligrosa, probablemente mentalmente inestable. Esto no quiere decir que nunca haya una situación en la que un niño deba ser apartado de sus padres por la propia protección del niño, pero tales asuntos se tomarían bastante más en serio si estos individuos tuvieran que asumir una responsabilidad personal por sus acciones. Un burócrata irreflexivo actual, que simplemente actúa como un engranaje en la maquinaria del gobierno, hace semejantes cosas con menos vacilación y escasa justificación, porque imagina que algo llamado la ley es el único responsable de lo que él haga. 4. Escenario A. Un piloto en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, tras recibir órdenes, vuela a ciertas coordenadas adecuadas y suelta su carga sobre el objetivo deseado. El resultado es que algunos mercenarios subyugados a una autoridad diferente son asesinados, junto con una cantidad de civiles que, desgraciadamente, estaban en la zona. Escenario B. Un ciudadano estadounidense, actuando por su cuenta, carga un avión con explosivos caseros, sobrevuela un edificio en la ciudad donde se sabe que vive una pandilla callejera y suelta la artillería. El resultado es que varios pandilleros mueren, al igual que una docena de personas inocentes que pasaban por la calle. El ciudadano de a pie considera desafortunadas las bajas civiles del primer escenario, pero las achaca a los peligros de la guerra. El piloto militar es visto como un héroe por haber servido a su país y se le otorga una medalla. En el segundo escenario, sin embargo, el público ve al piloto como un lunático, un terrorista y un asesino, y exige que lo encarcelen por el resto de su vida. Si un acto ha sido formalmente declarado legal por los políticos y si se hace por orden de autoridad, tiene un gran impacto en la percepción de la moralidad y legitimidad del acto. En un sentido muy real, aquellos que legislan la autoridad ni siquiera son considerados como personas, ya que sus comportamientos y acciones son juzgados por un estándar tan drásticamente diferente al de los seres humanos normales. Como último ejemplo, mucha gente estaría alarmada si se viera a un hombre con una pistola en su vecindario, a menos que vieran que el hombre también llevaba una placa y un uniforme. Las personas juzgan el comportamiento basado principalmente en si dicho comportamiento ha sido autorizado o prohibido por autoridad en lugar de si el comportamiento fue intrínsecamente legítimo y moral.
Cuando los ciudadanos son llamados a un tribunal autoritario para servir como miembros del jurado en un juicio criminal, por ejemplo, es habitual que el juez le diga al jurado que no deben preocuparse por si el acusado hizo algo incorrecto, deben decidir solo si sus acciones estuvieron de acuerdo con lo que el juez declare que es la ley. Cabe destacar que los que ocupan cargos de poder han desgastado, deliberada y metódicamente, una antigua tradición conocida como anulación del jurado, por la cual un jurado podría, en esencia, revocar lo que consideraban una ley perniciosa y emitir un veredicto de inocente, incluso cuando creían que el acusado realmente había violado esa ley en concreto. Los jurados todavía tienen ese poder, pero los jueces autoritarios hacen todo lo posible para evitar que los jurados se percaten de ello. Incluso cuando no está en un jurado, la mayoría de la gente juzgará a otros a través de gafas de colores autoritarios, juzgando la bondad de otro en base principalmente en si obedece los mandatos de los políticos, es decir, si es un contribuyente respetuoso con la ley. Compare cómo el promedio el ciudadano vería a las dos personas que se describen a continuación. El individuo no tiene licencia de conducir, trabaja en negro para evitar pagar impuestos, nunca se inscribió en los servicios sociales, posee un arma de fuego no registrada, sin licencia, ocasionalmente fuma marihuana, a veces juega ilegalmente y vive en una cabaña que posee, pero para la cual no paga impuesto de bienes inmuebles, y que además tiene un anexo en la parte posterior que construyó sin obtener primero un permiso de construcción. El individuo B tiene una licencia de conducir, paga impuestos por lo que gana, se inscribe en Hacienda, posee un arma de fuego registrada, ocasionalmente bebe cerveza, a veces juega la lotería estatal y vive en una casa inspeccionada y aprobada por el gobierno que posee un cobertizo trasero inspeccionado y aprobado por el gobierno. Los dos viven vidas similares, ambos son productivos, sin robar ni agredir a nadie. Sus comportamientos, elecciones y estilos de vida son muy similares en casi todos los sentidos excepto que hay leyes contra las acciones del individuo A, pero no contra las del individuo B. Solamente, sin ninguna otra diferencia sustancial en lo que hacen o cómo tratan a otras personas, seguro que muchas personas verán al individuo A con cierto grado de desprecio, mientras ven al individuo B con respeto y aprobación. De hecho, si el individuo A fuera detenido e incluso agredido físicamente por agentes de la ley, aunque nunca hubiera amenazado o lastimado a nadie, muchos creyentes en la autoridad opinarían que él se lo había buscado, y que merecía ser atacado y enjaulado por haber desobedecido las órdenes de los políticos. Esta tendencia de los espectadores a culpar a las víctimas de la violencia autoritaria es increíblemente poderosa. Quien acepta la superstición de la autoridad, la idea de que algunas personas tienen el derecho de dominar por la fuerza a otras personas, y que esas otras tienen el deber de cumplir, asumirá que, si la autoridad usa la violencia contra una persona, debe estar justificado, y, por lo tanto, la víctima de tal violencia debe haber hecho algo malo. Este patrón aparece en diferentes situaciones. Cuando, por ejemplo, las tropas estadounidenses matan civiles en algún país extranjero, muchos estadounidenses están desesperados por creer, y por lo tanto asumen automáticamente, sin la más mínima evidencia, que las víctimas deben haber sido insurgentes, colaboradores, o al menos simpatizantes con el enemigo. Como otro ejemplo, cuando los davidianos cerca de Waco, Texas, fueron sometidos a un ataque militar, seguidos por una tortura física y mental prolongada, acabando con un exterminio masivo. Muchos estadounidenses asumieron rápidamente que cualquier persona a la que el gobierno hiciera eso, sería por haberlo merecido. Los tiranos del gobierno fomentaron esta visión inventando varios rumores y acusaciones, con el fin de demonizar a las víctimas de ese asalto violento y fascista contra personas no violentas. En realidad, el incidente fue el resultado de un truco publicitario de la ATF, basado en rumores de que algunas personas del grupo poseían partes de armas consideradas ilegales. Muchas personas asumen que, si alguien fue agredido, procesado o encarcelado por agentes de autoridad, seguramente esa persona hizo algo incorrecto y, por lo tanto, mereció lo que se le hizo. Esta suposición puede provenir de una negativa de la gente a considerar siquiera la posibilidad de que el gobierno del que en teoría dependen para su protección sea en realidad un agresor, o puede deberse a no querer considerar la posibilidad de que cualquiera, incluido él mismo, sea la próxima víctima indefensa de la violencia autoritaria, incluso sin haber hecho nada malo. Independientemente de la causa, el resultado final es que, cuando el mal se comete en nombre de la ley, muchos espectadores inmediatamente odian a las víctimas y se regocijan por el dolor y el sufrimiento que se les inflige. La obligación de hacer el mal. Si bien todos saben que existen leyes contra el robo y el asesinato,
excepto cuando se cometen en nombre de la autoridad. La persona normal desconoce por completo las decenas de miles de páginas de otros asuntos emitidos por el gobierno, edictos y regulaciones, federales, estatales y locales. Pero incluso cuando tienen muy poca idea de lo que la ley permite o no permite, la mayoría de las personas sigue creyendo que obedecer la ley es algo bueno y que violar la ley es algo malo. De hecho, incluso cuando una persona se opone con vehemencia a una ley en particular, por considerar que es injusta, puede tener una creencia general paradójica de que las leyes deben ser obedecidas y por lo tanto está justificado castigar a quienes desobedezcan. Esta paradoja psicológica es bastante común, de hecho, hay muchas personas reclamando cambiar lo que consideran malas leyes, al tiempo que respaldan la idea de que, mientras sea la ley, las personas deben obedecerla. Tales contradicciones mentales son comunes en el contexto de la creencia en la autoridad, algo que es raro fuera de esta creencia. Por ejemplo, nadie argumentaría sobre si es moralmente incorrecto intentar robar el bolso de una anciana, como tampoco sería moralmente incorrecto que la anciana se ahorque usando su bolso. Pero el concepto de mala ley, en la mente del que cree en la autoridad, se reduce a una paradoja similar, incluso una mala ley también es malo desobedecerla. El espectador que cree en autoridad puede ver una orden en particular, promulgada por los mandos e implementada por los ejecutores, como no importante, innecesaria, contraproducente, o incluso estúpida o injusta, mientras que al mismo tiempo cree que las personas siguen teniendo una obligación moral de obedecer ese mandato, simplemente porque es la ley. Abundan los ejemplos de los efectos de ese punto de vista, que van desde lo mundano hasta lo más espantoso. Veamos algunos ejemplos. 1. A las 2 de la mañana, en una carretera abierta, recta y vacía que atraviesa tierras de cultivo despobladas, un conductor reduce la velocidad, pero no se detiene, en la señal de stop en una calle transversal. Un policía en moto, que se esconde a unos 100 metros detrás de unos arbustos, enciende sus luces. Casi todos, viendo esos hechos, estarían de acuerdo en que el conductor ni dañó ni ponía en peligro a nada ni a nadie, y sin embargo, la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que el policía tendría derecho a exigir un pago al conductor mediante una multa de tráfico. En otras palabras, aunque admitirían que lo único malo que hizo el conductor fuera algo técnicamente ilegal, también creen que un hecho tan simple y carente de riesgo por sí mismo justifica el robo por la fuerza del conductor. Dando un paso más, si el conductor intentara abandonar la escena, en lugar de aceptar la sanción, la mayoría de los espectadores estarían de acuerdo en que el policía estaría en lo correcto al perseguir, capturar y encarcelar al conductor. 2. Un inspector del gobierno, de una comisión de salud autonómica, realiza una inspección en un restaurante. El restaurante está perfectamente limpio y organizado, y el inspector no encuentra indicios de que haya algo que represente un riesgo para la salud de nadie. Sin embargo, encuentra varias violaciones técnicas del Código Autonómico para restaurantes, en otras autonomías no sería sanción, posiblemente. Como resultado de esas supuestas violaciones, que no suponen un peligro para nadie, sino porque están contra algunas reglas arbitrarias, el dueño del restaurante recibe una multa de cientos de euros. Una vez más, aunque el dueño del restaurante no dañó ni puso en peligro a nadie ni a la propiedad de nadie, la mayoría de la gente consideraría legítimo robar al propietario por parte de los que actúan en nombre del gobierno. Y si el propietario intentara resistirse a ese robo, ya fuera tratando de ocultar las violaciones técnicas, o mediante soborno al inspector, o por negarse a pagar la multa, la mayoría de las personas lo considerarían inmoral, y se consideraría que los ejecutores tienen derecho de usar cualquier medio necesario para lograr el cumplimiento de la ley. 3. Un hombre lleva a su amigo a casa tras estar de fiesta. Sabiendo que tendría que conducir, no llevaba alcohol en el coche, ni había bebido nada, aunque su amigo sí. Tras dejar a su amigo, se dirige a casa. Se da cuenta de que la policía está haciendo un control de alcoholemia, mientras detiene el tráfico. El hombre recuerda que su amigo dejó su botella de cerveza medio llena en el coche. Sabiendo que es ilegal tener un recipiente abierto de alcohol en su automóvil, lo tapa. No ha perjudicado o puesto en peligro a nadie, y de hecho ha actuado con total responsabilidad, actuando como un conductor concienciado para asegurarse de que su amigo llegue a casa sano y salvo. Sin embargo, el hombre violó la ley, aunque fuera accidentalmente, al conducir un coche con una botella de cerveza abierta, y luego trató de ocultar la evidencia de ese hecho. Si lo atraparan y arrestaran, pocas personas verían al policía como el malo de la situación. 4. Un hombre vende una escopeta con un cañón 1/4 de pulgada más corto de lo que permite la ley. El arma no es más letal que una escopeta de 1/4 de pulgada más larga,
y ninguno de los que participaron en el hecho amenazó o usó la violencia contra nadie. Pero el hombre, al ser atrapado con el objeto ilegal, es sometido a una invasión paramilitar de su propiedad, seguido de un enfrentamiento armado en el que mueren varias personas. Desafortunadamente, este ejemplo no es hipotético. Le sucedió a Randy Weaver en el incidente de Ruby Ridge en 1992. Este hombre no fue simplemente atrapado vendiendo una escopeta ilegal, sino que fue incitado a hacerlo por agentes del orden encubiertos. Como resultado de la invasión armada de la propiedad de los Weaver y el posterior tiroteo y asedio prolongado que ocurrió, la esposa y el hijo de Randy Weaver fueron asesinados, mientras que él y un amigo resultaron heridos. Aunque sería absurdo que alguien afirme que existe una diferencia moral y técnica entre tener una escopeta con un cañón de 18 pulgadas y una escopeta con un cañón de 17,5 pulgadas, y aunque esa acusación se usara como justificación legal completa para el asalto armado y posterior enfrentamiento, muchos espectadores seguirían culpando a Randy Weaver, considerándolo como el malo por haberse dejado engatusar para que rompiera una ley arbitraria, completamente irracional, por no decir inconstitucional. Ese es el poder de la creencia en autoridad, puede llevar a muchas personas a ver a una pandilla de matones sádicos y asesinos como a los buenos, y a ver a sus víctimas como los malos. Para la mayoría de la gente, violar la ley sin ni siquiera especificar qué ley tiene una connotación automática negativa. Ven la desobediencia a la autoridad no solo como algo peligroso sino como inmoral. Pero para el creyente del gobierno, algo incluso peor que cometer un delito menor sin víctimas es desobedecer abiertamente a un agente de autoridad. El espectador promedio, al observar la interacción entre una figura de autoridad y cualquier otra persona, ve con desdén a cualquiera que no responda de manera inmediata e incuestionable cualquier pregunta y cumpla con las solicitudes de un hombre con una placa. Incluso si la persona cumple, pero exhibe cierta actitud hacia la figura de autoridad, cualquier actitud que no sea de absoluta sumisión, muchos espectadores condenarán rápidamente al que no se rebaja. Y uno que huye de la policía, incluso aunque no hubiera hecho nada malo en primer lugar, es visto con desprecio por la mayoría. Y cuando alguien que corre, se esconde o se niega a cooperar es golpeado, torturado o incluso asesinado por policías, muchos espectadores opinan que la víctima debería haber hecho lo que la policía le dijo que hiciera. Y cuando alguien se resiste activamente a una figura de autoridad, pocos tienen el impulso de ponerse del lado de esa persona de ninguna manera, ni siquiera con simples palabras. Así como un perro bien entrenado no morderá a su amo, incluso cuando es sádicamente maltratado, los que han sido entrenados para someterse a la autoridad generalmente son incapaces psicológicamente de levantar un dedo para defenderse, mucho menos si es por otra persona, de cualquier agresión cometida en nombre de la ley, el gobierno y la autoridad. De hecho, debido a su adoctrinamiento autoritario, la mayoría de la gente condenaría más ávidamente a otras víctimas como ellos mismos, antes que unirse con dichas víctimas para resistir la tiranía. Hay, por supuesto, una gran diferencia entre decir que no es inteligente que alguien haga cierta acción y decir que es inmoral hacer dicha acción. Una cosa es decir que es estúpido que alguien se burle de un policía, y otra cosa sería decir que hacerlo es inmoral, y que quien lo hace merece cualquier abuso o castigo que reciba. Los creyentes en la autoridad a menudo concuerdan con esta última opinión acerca de cualquiera que desafíe a la policía, independientemente de la razón. La idea de gente normal que impone justicia a los agentes de la ley corruptos aterroriza existencialmente a los estatistas, incluso cuando un agente de la ley ha hecho algo tan serio como cometer un asesinato. A los ojos de los más adoctrinados, el único curso de acción civilizado ante tal situación sería pedirle a otra autoridad que haga las cosas según la ley, pero nunca tomarse la justicia por su cuenta. La gente puede quejarse y condenar la injusticia legal, pero pocos pueden llegar a considerar la posibilidad de participar en una resistencia ilegal premeditada, incluso cuando los agentes del gobierno hayan estado infringiendo daño brutal y cruel a objetivos desarmados y no violentos. Y si, a través del lavado de cerebro prolongado, un pueblo puede volverse psicológicamente incapaz de resistir la opresión hecha en nombre de la autoridad, entonces no importa si esas personas tienen los medios físicos para resistir. Los tiranos modernos y sus ejecutores siempre son superados en número, y a veces mejor armados, por sus víctimas por un factor de cientos o miles. Sin embargo, los tiranos se mantienen en el poder, no porque las personas carezcan de la capacidad física para resistir, sino porque, como resultado de su creencia profundamente inculcada en la autoridad, carecen de la capacidad mental para resistir. Como dijo Stephen Bako, el arma más poderosa en las manos del opresor es la mente de los oprimidos. Violencia de doble rasero.
El doble rasero en la mente de aquellos que han sido adoctrinados en el autoritarismo cuando se trata del uso de la fuerza física es enorme. Cuando, por ejemplo, un agente de la ley es sorprendido en una grabación mientras agredía brutalmente a una persona inocente, desarmada, por lo general se especula sobre si se debe amonestar al agente o incluso si debe perder su trabajo. Si, por otro lado, un ciudadano ataca a un oficial de policía, casi todos exigirán con entusiasmo, a menudo sin siquiera preguntarse por qué lo hizo, que la persona permanezca enjaulada durante muchos años. Y si una persona recurre al uso de la fuerza letal contra un supuesto agente de autoridad, casi nadie se molesta en preguntar por qué lo hizo. Tal y como lo ven los estatistas, no importa lo que haya hecho el agente de autoridad, no hay motivo para matar a un representante del Dios llamado gobierno. Para los creyentes en autoridad, nada es peor que un asesino de policías independientemente de si el policía era un psicópata peligroso. En realidad, usar la fuerza letal contra alguien que pretende actuar en nombre de la autoridad es moralmente idéntico al uso de la fuerza letal contra cualquier otra persona. Un acto de agresión no se vuelve más legítimo o justo por el simple hecho de que está legalizado y cometido por aquellos que afirman actuar en nombre de la autoridad. Y estaría justificado usar cualquier fuerza que sea necesaria para detener o prevenir un acto de agresión, ya sea que la agresión sea legal o no, y si el agresor sea o no un agente de la ley. Por supuesto, los riesgos implícitos por resistirse a la agresión legal son más elevados, pero eso no los hace menos morales o justificables. Algunas de las razones utilizadas por los policías para detener personas son participar en manifestaciones públicas pacíficas sin un permiso, fotografiar fuerzas del orden público o edificios gubernamentales, o no someterse a detenciones y preguntas aleatorias por agentes del orden. Todos estos actos no tienen justificación cuando se ven sin el mito de la autoridad. Así pues, resistirse a semejante matonismo fascista, incluso aunque se requiera una fuerza letal para hacerlo, está moralmente justificado, aunque es extremadamente peligroso. Pero la mayoría de las personas son literalmente incapaces de siquiera considerar esta idea. Incluso cuando reconocen una acción injusta, imaginan que la respuesta civilizada es permitir que ocurra la injusticia y luego rogarle a otra autoridad que haga lo correcto. Cuando nos enfrentamos a la agresión y opresión del Estado, solo hay dos posibilidades: o bien las personas permiten que los agentes de la ley les provoquen toda clase de injusticia y opresión y que se quejen luego, o bien las personas tienen el derecho de usar el nivel de fuerza que sea necesario para evitar que ocurra tal injusticia y opresión. Decir, por ejemplo, que uno tiene el derecho de no someterse a registros y confiscaciones irrazonables por parte de agentes del gobierno, como lo estipula la Cuarta Enmienda, no sirve de nada si luego una víctima de semejante acto de tiranía permite que ocurra todo el tiempo y luego se queja amargamente por lo ocurrido. Tener el derecho a estar libre de semejante opresión implica lógicamente tener el derecho a usar la fuerza que se requiera para evitar que esto ocurra, incluso si para ello se requiere la muerte de los oficiales de policía. Pero este mismo pensamiento aterroriza a aquellos que han sido entrenados para inclinarse siempre ante la autoridad. La mayoría de esos que hablan de derechos inalienables, luego se resisten a la idea de que hay que defender por la fuerza esos derechos contra los ataques autoritarios. Decir que alguien tiene el derecho de hacer algo, mientras que al mismo tiempo vemos que se niega a defender por la fuerza ese derecho contra las incursiones del gobierno, es una contradicción. En verdad, lo que la mayoría de la gente llama derechos realmente se perciben como privilegios de gobierno, cuyos súbditos esperan hacer lo que sus amos permitan, pero no tienen la intención de proteger por la fuerza cuando estos derechos son prohibidos por gobierno. Por ejemplo, tener un derecho inalienable a decir lo que uno piensa, el derecho a la libertad de expresión, significa que esa persona también tiene derecho a usar cualquier nivel de violencia que sea necesario, incluida la fuerza mortal, para defenderse de los agentes del gobierno que intentan silenciarlo. Aunque este punto hace que los estatistas leales a la autoridad sean muy incómodos, el concepto mismo de una persona que tiene un derecho inalienable a hacer algo también implica el derecho de matar a cualquier agente de la ley que intente evitar que lo haga. Pero, en realidad, no hay casi nada que el gobierno haga, ya sea censurar, asaltar, secuestrar, torturar o incluso el asesinato, que provoque que el estadista típico se defienda y muestre resistencia ilegal y violenta. El lector está invitado a bucear en las profundidades de su propia lealtad al mito de la autoridad mientras considera la cuestión de qué acto debería suceder antes de que él mismo se sienta justificado para matar a un agente de la ley perverso y opresor. Los agentes de la ley constantemente provocan que un simple desacuerdo suba de nivel de violencia cada vez que intentan arrestar a alguien o forzarle a parar en el camino a su casa, o capturando por la fuerza a alguien en su propiedad.
Y los ejecutores autoritarios seguirán aumentando el nivel de violencia que usan hasta que salgan con la suya. El resultado es que las personas, a menos que estén dispuestas a participar en una revolución abierta contra todo el sistema, tarde o temprano se someterán a la voluntad de la clase dominante o serán asesinadas. Y aunque los mercenarios del Estado siempre usan la fuerza o la amenaza de la fuerza para someter y subyugar a la gente normal, en el momento en que las víctimas intentan responder a la violencia con violencia, la mayoría de los espectadores identificarán de inmediato al que responde con fuerza a una agresión, solo para defenderse contra un ataque de Estado, como el malo. Este doble rasero flagrante, la idea de que está bien que la autoridad cometa actos violentos de agresión de forma regular, pero es terriblemente malvado que la gente común responda con violencia para defenderse, muestra cuán drásticamente la creencia en la autoridad puede deformar la percepción de la realidad por parte de las personas. Irónicamente, al considerar otros lugares y otros tiempos, casi todos aceptan e incluso elogian el uso de la violencia ilegal, incluida la violencia mortal, contra los agentes del gobierno. Poca gente podría insistir en que los judíos que vivieron en 1940 en Alemania deberían haber intentado trabajar dentro del sistema votando y solicitando justicia al Tercer Reich. En cambio, aquellos que ilegalmente se escondieron, escaparon o incluso se resistieron a la fuerza, como ocurrió en el gueto de Varsovia, ahora son vistos como héroes al hacerlo, aunque técnicamente eran criminales, infractores de la ley, e incluso asesinos de policías. Pero los autoritarios, en su propio tiempo y en su propio país, no solo continúan condenando a quienes intentan ilegalmente evitar o resistir la opresión, sino que disfrutan por el sufrimiento de esas personas cuando son castigadas por el gobierno. El hecho de deleitarse viendo a un ciudadano castigado por fraude fiscal, por ejemplo, como lo hacen muchos estadounidenses, es similar a un esclavo que se complace en azotar a otro compañero esclavo que intentó escapar. Puede haber un aspecto de simple envidia en esto, la sensación de que, si un sujeto ha sido victimizado, no es justo que otro escape a tal sufrimiento. Esto se suma al hecho de que los contribuyentes, es decir, aquellos que han sido extorsionados por la fuerza por la clase dominante, a menudo expresan resentimiento hacia cualquiera que haya evitado ser extorsionado de manera similar. Curiosamente, las víctimas del robo legal a menudo se imaginan virtuosas por haber sido robadas y menosprecian a aquellos que, por alguna razón, no han sido robados. El peligro de la falta de acción. Quien considera que violar la ley es intrínsecamente malo, independientemente de cuál sea la ley, puede informar rápidamente a las autoridades acerca de las actividades ilegales de las que tenga conocimiento, incluso si las actividades no tienen víctimas y no constituyen fuerza ni fraude. Del mismo modo, aquellos que se sientan enjurados en los tribunales gubernamentales, si imaginan que la desobediencia a la autoridad, violar la ley, es inherentemente inmoral, es probable que bendigan que alguien sea castigado, a veces con dureza, por hacer algo que no dañó a nadie y que no constituyó ni fraude ni violencia. En los casos del soplón y del miembro del jurado que disfruta con ello, hay que decir que estas acciones lo excluyen del papel de simple espectador y lo incluyen en el rol de colaborador de la opresión. El daño que causa la opresión por la creencia en la autoridad de los espectadores proviene frecuentemente de su inacción, más que de su acción. Una y otra vez, las opresiones, grandes y pequeñas, se han cometido ante las narices de personas básicamente buenas que no hicieron nada al respecto. Hasta cierto punto, este es el resultado de la simple autopreservación. Una persona es normal que quiera evitar involucrarse simplemente porque teme por su propia seguridad. Pero los experimentos de Milgram demostraron claramente que incluso sin una amenaza subyacente para ellos, la mayoría de la gente se siente irresistiblemente obligada a obedecer a la autoridad incluso cuando saben que lo que se les dice que deben hacer es malo y dañino para los demás. Y si les resulta difícil desobedecer a una autoridad percibida, les resultará aún más difícil, cuando no imposible, intervenir cuando una autoridad está ejerciendo su voluntad sobre otra persona. El resultado de que los espectadores hayan sido entrenados para ser pasivos, obedientes y no combativos se puede ver en las muchas ocasiones, en todo el mundo y a lo largo de la historia, en donde cientos o incluso miles de espectadores quedan de pie como zombies, mirando cómo agentes de autoridad asaltan o asesinan a personas inocentes. Incluso en los Estados Unidos, la supuesta tierra de los libres y el hogar de los valientes, siguen apareciendo videos en la que se observa la brutalidad policial que ocurre justo enfrente de multitudes de curiosos, que simplemente se paran y miran, sin levantar un dedo para proteger a la víctima o compañero contra los abusos cometidos en nombre de la autoridad.